Final Fantasy se ha convertido en la saga más exitosa de terror de este siglo, con todo el merchandising que te puedas imaginar, decenas de libros publicados, una comunidad enorme de gente e incluso una película estrenada en 2023. Vamos, que se ha convertido en un auténtico titán cultural, una de esas cosas con las que ya nos hemos acostumbrado a vivir. Pero es por eso que a veces nos olvidamos, nos perdemos en cómo hemos llegado hasta aquí, cómo sucedió todo esto. Y es por eso que me quise embarcar en este proyecto que seguramente tenga que dividir en varios vídeos, intentando analizar los juegos de donde salió todo, los que crearon esta ola imparable. Pero lo quiero hacer desde un punto de vista un tanto imparcial, sin dejarme influenciar por lo que es ahora la saga, y en lugar de eso intentar recordar lo que fue en cada momento cada una de esas piezas que forman el puzzle que hoy conocemos como Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's fue creado por solo una persona en 6 meses. Es difícil de imaginar después de que esta saga haya llegado tan lejos, pero en su concepción fue un juego completamente indie. Es por eso que antes de pasar a hablar del juego, quiero hablar de su desarrollador, Scott Cawthon, porque creo que para entender Five Nights at Freddy's hay que primero entender a su creador. Mucho se ha dicho ya sobre Scott Cawthon, la mayoría ya seréis familiares al menos con parte de la historia. Un desarrollador y animador estadounidense que solía crear juegos y películas cristianas y que fue criticado por el diseño siniestro de los personajes de uno de sus juegos, diciendo que parecían animatrónicos, lo cual le dio la idea para crear Five Nights at Freddy's. Y aunque esto es real, lo que muchos no hacen es mirar más allá, porque Scott antes de Five Nights at Freddy's llevaba creando juegos muchos años. Es más, desde 1994, 20 años de historia antes de crear el juego del que hoy estamos hablando. La gente suele también centrarse en sus obras cristianas, que creó porque él era y es un aferrado cristiano, pero lo que no se suele contar son los muchísimos juegos que publicó antes y que no tenían nada que ver con la religión. Hay dos cosas que hay que entender sobre Scott Cawthon para entender cómo acabamos con Five Nights at Freddy's, y esas son que Scott es un desarrollador de videojuegos muy raro y muy prolífico. Desde el comienzo, allá por los 90, él empezó creando sus juegos en ClickTeam y nunca cambió el motor que utilizaba, a pesar de que es uno de los motores más básicos que existe. Esto también incluye a todos los juegos de la saga principal de Five Nights at Freddy's, y seguramente también explica mucho de los juegos. Las limitaciones del motor seguramente fueran una de las razones por las que no hay movimiento libre. Pero también muestra algo más importante, y es que Scott nunca salió de los 90 en muchos aspectos. Scott se quedó atascado en el pasado, y eso es justamente lo que seguramente hizo que fuese el desarrollador perfecto para un juego como fue Five Nights at Freddy's, un juego que ocurre justamente en esa época, y que tiene un componente de nostalgia tan grande. Durante los años, Scott creó muchísimos juegos, tenía un género favorito, los juegos de rol por turnos, pero hay de todo. Desde juegos de plataformas hasta aplicaciones de apuestas, incluso juegos de gestión de recursos como Sit and Survive, en el que tenemos que hacer que un niño en el bosque sobreviva. Todos estos juegos influenciaron a Five Nights at Freddy's. Bueno, a lo mejor el juego de las tragaperras no tanto, pero ya sabéis a lo que me refiero. Todos sus juegos fueron desarrollados en su totalidad en solo pocos meses, lo cual muchos ignoran, porque una de las mayores críticas que Scott siempre ha recibido es que exprimió la saga de Five Nights at Freddy's todo lo que pudo, o que los juegos de la saga se habían creado demasiado rápido y por eso no estaban pulidos. Pero lo que no entiende la gente es que el ritmo en que sacó los juegos de Five Nights at Freddy's es igual a todos los que vinieron antes. Si sabéis inglés, os recomiendo el juego de Solar Sands, en el que repasa todos los juegos que Scott creó antes de Five Nights at Freddy's más detenidamente. En el vídeo se puede ver una gran excepción a este ritmo tan rápido de diseño de juegos, y ese es The Desolate Hope. Este, incluso si consideramos todos los juegos de Five Nights at Freddy's, es el que más tiempo tardó en desarrollar, y tampoco estamos hablando de mucho, solo de un poco más de un año. Es un juego RPG por turnos, /plataforma, /shooter, vamos, es un juego raro, al igual que su creador, y muestra mucho del estilo de Scott, que obviamente también está muy presente en Five Nights at Freddy's. Somos un robot cafetera en una estación espacial que los humanos mandaron a un planeta hace 30 años, con varios robots con conciencia propia. El trabajo de estos robots era crear simulaciones de cómo los humanos podrían colonizar el planeta, pero pasados 5 años, los humanos perdieron el interés en la misión y dejaron de comunicarse con la estación. Los robots nunca estuvieron diseñados para llevar a cabo estas simulaciones por tanto tiempo, y es por eso que un virus está causando estragos en las diferentes simulaciones. Nuestro trabajo es ayudar a los robots a lidiar con el virus, aunque obviamente no hay esperanza alguna de conseguir nada. Es solo cuestión de tiempo que la estación se quede sin energía, y todos los robots mueran. Como veis, es una historia triste, compleja y con mucha influencia de la ciencia ficción,
lo cual encontramos en la historia de Final Fantasy también. Pero el parecido más grande es la estética. Estos robots recuerdan tanto a lo que está por venir, tanto que... ¡Coño, Freddy! ¿Qué haces tú por aquí? Lo que quiero decir es que este juego muestra muchísimo la personalidad creativa de Scott, la cual está también muy plasmada en sus juegos de Final Fantasy. Por su popularidad nos hemos olvidado de lo especial que el juego original era y la personalidad que rezuma. Scott tenía 35 años cuando creó Final Fantasy. Ya tenía toda una carrera a sus espaldas, decenas y decenas de juegos que le hicieron crear una identidad completamente suya. Pero algo es verdad, y es que incluso después de tanto tiempo, Scott nunca fue el mejor con el diseño de personajes. Y fue por esto que con las críticas que recibió con su juego de Chipper & Sons Lumber Co., que como he dicho dijeron que los personajes daban miedo por parecer animatrónicos, It's just all over the fucking place, and that thing looks like it's gonna kill your children. Scott decidió tomar la crítica al pie de la letra y probar con algo diferente, algo que no había hecho hasta ahora, algo nuevo. Fue el día 15 de junio de 2014 que el Final Fantasy original fue publicado, hace casi justo 10 años. ¿Cómo se jugaba esto? ¿Alguien recuerda? Adaptó la idea del Sit and Survive en el sentido de un juego en el que te sientas y gestionas tus recursos, pero esta vez con un giro de terror. Somos el guardia de seguridad de una pizzería de los 80 que tiene animatrónicos que, de repente, se mueven por la noche y nos atacan. Nuestro objetivo es simplemente sobrevivir la noche y tenemos 3 formas de defensa: las cámaras para vigilar dónde están los animatrónicos, las luces para comprobar nuestras puertas y las puertas como tal, que cuando están cerradas no dejan entrar a los animatrónicos. Pero mantenerlas cerradas cuesta energía, la cual es muy limitada. Hay personas que han hecho un análisis mucho más extenso de cómo la IA funciona, pero básicamente cada X segundo el juego crea un número aleatorio. Si ese número está en un rango específico, el animatrónico se mueve a la siguiente localización. Cuanto más alta sea la dificultad, más probabilidades hay de que se muevan. Un sistema muy sencillo, pero que es una auténtica genialidad. Si no podemos parar a los animatrónicos antes de que entren en nuestra oficina, nos comemos un jumpscare y nos morimos. Jumpscare que la verdad son bastante decentes, por cierto. Me parece interesante ver cómo la mecánica de Final Fantasy hoy en día se ve tan normalizada o incluso saturada, pero por eso justamente quería hacer este vídeo. Porque si activamente pensamos en el pasado sin dejarnos influenciar por nuestro presente, nos daremos cuenta de que hay una razón por la que estas mecánicas se hicieron tan icónicas y populares tan rápido. En ningún otro juego de terror antes de este no se dejaba mover al jugador, todos tenían movimiento libre, y en la mayoría de las ocasiones se nos daba una forma de defendernos más activa. Pero en Final Fantasy no. Esto crea en el jugador desde el primer momento un sentimiento enorme de indefensión, de encontrarse completamente a la merced de los monstruos que nos están cazando. Esto solo se acentúa más con las cámaras, que muestran a los animatrónicos moverse mientras nosotros no podemos. Aunque eso sí, no lo hace explícitamente, porque ellos se mueven solo cuando no miramos. De nuevo, esto seguramente sea una de las limitaciones del motor que Scott estaba utilizando. Pero todo esto provoca seguramente la mejor cualidad de este juego en específico, y ese es el suspense enorme, que empieza desde el mismo momento que vemos por primera vez que falta un animatrónico en el escenario y nos ponemos a buscar como locos dónde puede estar, y acaba una de dos con la noche terminando o con un susto. El juego está hecho para que pierdas la pista de los animatrónicos y no puedas saber dónde están todos a la vez, y el ritmo tan lento comparado incluso con otros juegos de la saga crea muchos momentos en los que no pasa nada y solo podemos esperar, y mientras escuchamos ruidos de pasos, risas y vemos alucinaciones de los personajes. Vamos, que en conclusión, todas las mecánicas están hechas para que te sientas tan inseguro como puedas, y definitivamente lo consigue. Jugando a todos los juegos de la saga, no hay ninguno que me haya creado tanto suspense como el primero. Nuestros antagonistas también tienen un diseño muy consciente, son terroríficos, pero no mucho. Tenemos a Bonnie, Chica, Foxy y obvio, Freddy. Es creíble que todos estos animatrónicos estuvieran en una pizzería para niños, pero a la vez es claro que hay algo mal con ellos, algo raro. Las mascotas de Final Fantasy son tan míticas, tan bien diseñadas, con un equilibrio tan conseguido entre lo infantil e inocente y lo adulto y perturbador, que generó un nuevo género de terror extremadamente popular y sobre el que he hecho un vídeo, os dejo el link en la descripción.
Y ya hablaremos de esto más adelante, pero es verdad que el equilibrio en el diseño se pierde un poco cuanto más avanzamos en la saga, y en mi opinión no hay ningún otro juego que lo consiga tan bien como el juego original. Por otra parte, el juego tenía algunos secretos que Scott añadió para mostrar una historia escondida a simple vista, como Golden Freddy, un animatrónico que podía aparecer en tu oficina y parecía no tener endoesqueleto, las menciones a un mordisco del 87 del señor del teléfono y los carteles que pueden cambiar y mostrar lo que parece una noticia. Eran estos secretos los que nos mostraban el pasado de la pizzería, un pasado mucho más oscuro del que nos imaginaríamos. Pero también nos mostraba una pequeña historia de cómo 5 niños fueron asesinados, y claro, son 4 animatrónicos que nos atacan más Golden Freddy que aparece de vez en cuando, así que... ¿coincidencia? Estas pistas a una historia escondida dio pie a una de las partes más famosas y a la vez infames de toda la saga, el lore. El primer juego realmente daba muy poco con lo que trabajar y simplemente mostraba pistas de lo que se escondía tras la pizzería, pero absolutamente nada como lo que se vería tras 8 juegos. Para que os deis cuenta, MatPat, el señor teorías de Final Fantasy Freddy's por excelencia, al principio dijo que el juego hacía referencia a unos asesinatos reales que pasaron en Estados Unidos, en el que un hombre disparó y mató a 5 de sus compañeros de trabajo. Para que os deis cuenta de lo muchísimo que han cambiado las teorías. Es que, Dios mío de mi vida, ¿cómo que solo 8 horas? No creo que tengan que decirlo, pero el juego explotó en popularidad a una escala nunca antes vista, y fue un antes y un después no solo en el terror, sino en internet en general. Ya lo expliqué en mi vídeo del terror de mascota, pero yo no tuve la mejor opinión de Final Fantasy en su época, justamente por esto, porque joder, era imposible escapar de este juego durante un par de años. Es lo que digo, era muy adolescente, entonces recuerdo que era como el típico que decía no me gusta porque es demasiado popular y no se merece la popularidad los juegos y no sé qué y no sé cuántos, pero luego los compré todos nada más salieron y los jugué todos nada más salieron. Muchos también lo criticaron por lo que pensaban era una sobredependencia de los jumpscare, crítica que acompañó no solo a este juego sino a toda la saga, y es que el juego se hizo un sinónimo de las reacciones exageradas de los youtubers que lo jugaban. Pero a mí me parece que eso es una vista un poco superficial, porque si hay algo que he querido dejar claro hasta ahora es que tiene mucho más detrás de lo que uno se pueda imaginar. Es verdad que hay parte de razón ahí, porque ya he dicho que la mejor parte del primer juego es el suspense, pero tener siempre los mismos jumpscares y tantos hace que al final te desensibilices. Esto se puede ver muy bien en vídeos como los de Markiplier. Los primeros jumpscares eran así, pero si te vas a los últimos capítulos de la serie son así. Y creo que eso le pasó un poco a todos. El juego no cambia la fórmula en ningún momento, y uno podría afirmar que el juego es simplemente demasiado largo. Porque es verdad que a no ser que cambies las cosas, es sencillamente imposible mantener el suspense durante tanto tiempo, y ese mismo ritmo lento que antes he mencionado que ayudaba a crear el suspense al principio, se convierte en algo tedioso muy rápido. Pero, en general, me parece que Final Fantasy Freddy's 1 es casi perfecto. Puedes decir lo que quieras sobre el resto de juegos, pero el original, el primero, es una idea y concepto sencillo llevado prácticamente a su mayor potencial, y que fuera desarrollado por solo una persona que nunca había creado nada de terror en unos pocos meses, solo lo hace más increíble. Y por eso lo voy a poner en el tier S. Y sí, voy a hacer una tier list de todos los juegos de la saga. Solo 4 meses después, el 21 de octubre de 2014, la primera secuela se publicó. El juego, simplemente llamado Final Fantasy Freddy's 2, es como el primer juego pero metido de esteroides. Realmente no cambia mucho, sino que toma todo aquello que funcionaba en el primer juego y lo multiplica o eleva. Se desarrolla en una nueva y distinta pizzería, una que no solo tiene los animatrónicos originales, que ahora parecen tener un aspecto mucho peor, sino otros animatrónicos más pequeños, los Toy, que parecen mucho más infantiles que los originales. ¿Recordáis lo que os he dicho que el diseño pierde el equilibrio más adelante? Bien, ya estamos aquí. Porque los Toy son un poco demasiado inocentes, mientras que los animatrónicos originales siguen manteniendo más o menos ese equilibrio. Aunque es obvio que están tendiendo más al terror. También tenemos a otros animatrónicos completamente nuevos, como Balloon Boy, Puppet y mi favorito en términos de diseño, Mangle. En total tenemos la friolera de 12 animatrónicos viniendo a por nosotros en una oficina que ahora no tiene puertas ni nada. No, Balloon Boy, no, por favor. Te has pirado, dime que te has pirado, gracias. Cómo odio a ese puto crío. Nuestra única forma de defendernos es ahora con una máscara que engaña a los animatrónicos a pensar que somos uno de ellos.
aunque hay algunos con los que no funciona. Foxy necesita que le ceguemos con nuestra linterna y Puppet que le demos cuerda a su caja de música constantemente. Es así que el juego evita que se abusen de sus mecánicas, que no puedas ponerte la máscara y ya está, y que tampoco no mires nunca las cámaras. En el primero, esto último se conseguía con Foxy, que como no lo miraras corría hasta tu oficina, pero en el segundo creo que es más efectivo porque tienes que pasar más tiempo en la cámara, no solo subir el monitor y bajarlo instantáneamente. Estas nuevas mecánicas y tantos animatrónicos son a su vez lo mejor y lo peor del juego. Lo mejor porque ahora el ritmo es muchísimo mejor que en el primero. No hay momentos de respiro y todo ahora es mucho más rápido, mucho más fluido. Es verdad que no hay tanto suspense justamente por eso, pero sobre todo en las noches más tardías no importa, porque como he dicho el suspense se perdía y lo único que quedaba era el puro gameplay, y en ese aspecto Five Nights at Freddy's 2 es muchísimo mejor. Hay cosas tan pequeñas como el hecho de que las noches duran 7 minutos en lugar de los 9 del original, o que ya no hace falta darle 2 veces a las luces para encenderlas y apagarlas, que lo hace todo mucho más cómodo e instintivo. Pero entonces, ¿por qué digo que es lo peor también del juego? Bien, es porque desde el primer momento este juego recibió críticas por la dificultad tan alta que tenía. Algo que obviamente a mí no me importa porque soy un gamer profesional. Así es, mi número de RAM, es decir, racistadas al minuto, es de 4 como mínimo. Vale, ahora en serio, es verdad que jugándolo otra vez no me parece tan complicado como lo fue en su momento, pero también es entendible porque estas mecánicas eran a lo mejor demasiado nuevas cuando este juego llegó, y la gente no estaba acostumbrada a ellas todavía, y sobre todo, que todavía no se entendía bien el comportamiento de los animatrónicos. Pero a pesar de que me pareció más sencillo, esta subida de dificultad tan pronto en la saga sí que es un poco inesperada, y definitivamente lo fue en su momento. De todas formas, al menos a mi parecer, en términos de gameplay, Five Nights at Freddy's 2 es el mejor juego con las mecánicas originales, de defensa con gestión de recursos. Fue también en este juego que Scott introdujo algo nuevo, los minijuegos de muerte. Es decir, a veces, después de morir, aparecían estos minijuegos al estilo de las consolas antiguas Atari, que daban un poco más del lore detrás de la pizzería. En uno somos Foxy y vamos a divertir a 5 niños, pero en un momento aparece el señor morado, y sí, es aquí donde empieza la leyenda del señor morado, y todos los niños están muertos. En otro somos Freddy dando tarta a niños y vemos al hombre de morado matar a un niño fuera de la pizzería. Por último, en otro somos Puppet y les ponemos las cabezas de los animatrónicos a los niños muertos, cuando el juego nos dice que les demos vida. Esto, combinado con el cheque final que recibimos al final de la semana, nos desvela algo. ¡Jaja! Esto no era una secuela, era una precuela. De nuevo, no creo que el juego diera tanto de sí como le dio la comunidad del lore, y simplemente sigue con la historia de los 5 niños asesinados, dando a entender que había un sexto, el cual es Puppet. Ya está, o sea, de verdad, ¿cómo es posible que hayamos terminado donde hemos terminado? En fin, los jumpscares eran en su mayoría decentes, el mejor es el de Foxy, y en general este juego es el primero, pero con más cosas y más refinado. Puede que no fuese el más original, y puede que tuviera sus pequeños fallos, pero este es el juego que mejor he pasado jugando, y seguramente justo lo que uno se esperaría de una secuela. Lo mismo, pero mejor. Five Nights at Freddy's 2 siempre me ha parecido el más divertido de jugar, y aunque a lo mejor en términos de terror no da tanto miedo como el original... ¿No? No, Dios mío, el vídeo... No, el meme, ahora no puede salir de mi cabeza. No, me han arruinado este juego. No puedo evitar ponerlo no solo en el tier S, pero también por delante del primero. El 2 de marzo de 2015, el tercer juego se publicó, con poco más de 3 meses entre el último juego y este. Es increíble pensarlo, pero este juego se supone que iba a ser el último. Así es, Scott planeó al principio hacer Five Nights at Freddy's una trilogía y ya está. Pero ya sabemos cómo salió eso. Sí. En este juego no estamos en una pizzería, sino en una atracción de terror como una casa encantada, basada en la historia y construida sobre la pizzería original. La primera noche es literalmente una jornada normal de trabajo como guardia de seguridad, no hay amenaza alguna. Pero todo cambia en la segunda noche cuando el que te habla por teléfono te explica que han encontrado un animatrónico original en un cuarto que estaba tapiado hasta ahora. Este animatrónico, descubrimos, es Springtrap y es nuestro único enemigo del juego. Bueno, realmente no, pero ya hablaremos de eso más adelante. Five Nights at Freddy's 2 era lo mismo que el original, pero mejor, y con esas mecánicas llevadas prácticamente a la perfección, y habiéndolas utilizado 2 veces, y refinándolas tanto, el 3 cambia muchas cosas de las mecánicas originales. Primero, lo que ya he mencionado, es solo un enemigo, pero ahora no tenemos puertas, sino que hay que mantenerlo fuera de la oficina, atrayéndolo, reproduciendo un audio de un niño con las cámaras.
Además tenemos los conductos de ventilación que podemos sellar si se mete por ellos, también con las cámaras. Pero claro, no sé si os habréis dado cuenta del problema aquí. Si se utilizan las cámaras y solo las cámaras para defendernos, ¿qué motivación hay para dejar de utilizarlas? Es aquí donde Scott introdujo la mecánica que menos me gusta seguramente de toda la saga de juegos, y esa es la de los errores. Hay dos formas de conseguir que estos errores se activen. De vez en cuando se van a activar porque sí, por utilizar demasiado las cámaras, o porque simplemente el tiempo pasa. Pero también te puedes encontrar con los animatrónicos fantasma. Hay 6 que puedes encontrarte: Freddy, que aparece fuera de tu oficina y lo tienes que ignorar, Balloon Boy, que aparece en tus cámaras y tienes que cerrar la cámara o cambiarla antes de que sea demasiado tarde, Chica, que aparece en la máquina de arcade y es prácticamente lo mismo que Balloon Boy, Foxy, que aparece en tu oficina y hay que mirar las cámaras para que desaparezca, Mangle, que cuando aparece no podemos hacer nada pero tampoco nos pega susto, y por último Puppet, que sigue el patrón de Chica y Balloon Boy y cuando aparece tenemos que cambiar la cámara. Ninguno de estos enemigos nos pueden hacer realmente daño. Todos menos Puppet, lo único que hacen es, en todo caso, darnos un susto y crearnos los susodichos errores. Puppet es el único diferente porque te bloquea la vista durante un poco de tiempo, pero también crea errores. Existen 3 tipos de errores: de audio, que no te deja reproducir el audio para distraer a Springtrap, de vídeo, que no te deja ver nada con las cámaras, y de ventilación, que no te deja sellar los conductos. Si te salta un error, tienes que reiniciar ese sistema en particular o todos a la vez con el panel de control. Y no puedo expresar lo mucho que odio este sistema. Entiendo por qué existe, pero no creo que haya una mecánica tan disruptiva en toda la saga que afecte tantísimo al ritmo del juego. Tener que quedarte ahí mirando durante 10 segundazos sin poder hacer nada mientras es extremadamente frustrante, y en las últimas noches es suficiente tiempo para que Springtrap literalmente vaya desde una punta del edificio a tu oficina, y repito que no puedes hacer nada más que estarte de brazos cruzados mientras. Es simplemente injusto. La incorporación de los animatrónicos Phantom, aunque de nuevo lo entiendo, también me parece mal hecho en su mayoría. Está bien que haya un par que te den errores después del susto, pero me hubiera encantado que no todos hicieran eso, sino que hubieran dificultado las cosas de otras maneras, como hace Puppet. Y mientras, el sistema de distracción se queda bastante flojo comparado con todas las cosas a las que tenías que fijarte jugando al segundo juego. Pero es verdad que me gusta cómo te hace mirar más alrededor del edificio y no solo a una de las cámaras. Aunque esto al final lleve a que te salten más animatrónicos Phantom y ya sabemos lo que pienso de ellos. Es una pena que este juego me guste tan poco en términos de gameplay, porque en el resto de cosas me parece muy bueno. La localización es muy buena y el diseño de Springtrap seguramente sea de los mejores de toda la saga. Incluso puede que la oficina sea de las que más me gusta, porque tienes esa ventana ahí delante que crea momentos tan memorables como cuando aparece Freddy o Springtrap. Lo único que no me gusta, además del gameplay, son los jumpscares de Springtrap, porque ¡por Dios! Ya antes se podía criticar alguna animación porque no parece atacarte, pero es que Springtrap literalmente parece que te está entrando en un bar. En general, Five Nights at Freddy's tiene muchos problemas de malos jumpscare, aunque por ahora no son tan comunes. Y es verdad que nunca tuvieron las mejores animaciones, cosa que los juegos de fans como The Joys of Creation tienen mucho mejor en ese aspecto. Pero este, diría yo, es el primer jumpscare que es realmente malo en toda la saga, aunque tristemente no el último. En el lore, Five Nights at Freddy's introduce muchísimo, sobre todo porque de nuevo se supone que iba a ser el último de la saga. Después de cada noche tenemos otro de los minijuegos de Atari que ya vimos en el segundo juego, en el que tomamos el control de un animatrónico distinto cada noche y seguimos al hombre morado hasta un cuarto, donde nos ataca y destruye los animatrónicos. Ahora sale lo de error y luego aparece Spooky, esto me asustaba mucho más cuando tenía 15 años, eso os puedo asegurar. En la última noche somos uno de los fantasmas de los niños que también vimos en Five Nights at Freddy's 2, y si vamos al cuarto donde nos llevaba, vemos una de las escenas más míticas de toda la saga. El hombre morado, perseguido por los fantasmas de los niños que él mató, se intenta refugiar en el traje de Springtrap, pero el mecanismo falla y lo mata. Es decir, que Springtrap ha tenido una persona dentro todo este tiempo. Realmente hay unas pocas pistas de esto antes de este descubrimiento, como la mención del hombre del teléfono, de que esos trajes se pueden vestir, pero tienden a fallar y aplastar a quien sea que esté dentro, y las raras imágenes que podemos encontrar si tenemos la suficiente suerte, que muestra a alguien claramente dentro del animatrónico.
Esto realmente solo hace el diseño de Springtrap aún mejor, porque tiene unos elementos un tanto biológicos bajo la capa de animatrónico, cosas que parecen como hechas de carne, y resulta que es así, aunque esto a mí me encanta también porque me crea muchas preguntas sobre el diseño e historia de los otros animatrónicos, porque a ver que yo entienda, a pesar de que se supone que el asesino escondió los cuerpos de los niños en los animatrónicos en el juego original, nunca sabemos qué pasa con los cuerpos y si siguen allí, pero no parecen estar allí como en Springtrap, porque no hay nada en el diseño de los animatrónicos que pueda decirlo, además del hecho de que parece que el hombre morado los desmanteló en el pasado, como se ve en este juego, y el hecho de que entre el segundo y el primer juego cambian de aspecto, lo que implica que si hubieran hecho algo ahí dentro seguramente lo hubieran descubierto, pero no sé, en general la historia de Five Nights at Freddy's es mejor no pensarla mucho, porque si no se acaba con un dolor de cabeza muy rápido. En fin, ¿dónde estábamos? Ah sí, asesino se intenta refugiar en Springtrap y se convierte en Chocapic. Vale, después tenemos una pantalla final con las cabezas de los animatrónicos originales y una luz en sus ojos, y dice que ¿este es el final malo? Pues sí, si queremos el final bueno hay que encontrar secretos todas las noches que van desde clicar en algo en una cámara específica hasta introducir un código en los paneles de la pared como si fuese un pad numérico. Vamos, que estaban bastante escondidos. En cada uno de esos secretos hay otro minijuego de Atari. Después de jugarlos tenemos que completar cada una de las noches como de costumbre. Son minijuegos de plataformas que tienen objetivos escondidos. Hay uno en el que se descubre que antes de la pizzería del Five Nights at Freddy's 2 había ya otra antes con los animatrónicos traje de Golden Freddy y Springtrap. Si completamos todos los minijuegos se desbloquea un último en el que jugamos como Puppet. Estamos en una fiesta de cumpleaños con niños con máscaras de diferentes personajes, nos acercamos a 4 niños grises con las máscaras de los personajes principales y un último en el fondo, sin máscara. A este último le damos una tarta y descubrimos que era Golden Freddy. Después los niños desaparecen y las máscaras caen al suelo, representando que por fin los espíritus pueden descansar después de haber conseguido venganza. Al terminar el juego vemos las cabezas de los animatrónicos principales, pero esta vez sin luz alguna en sus ojos. Han podido por fin escapar. Es un final triste pero bonito a la historia. Los niños no volverán nunca, pero al menos por fin pueden descansar. O bueno, hubiera sido un final bonito si no fuera porque no es ni de cerca al final. En general, Five Nights at Freddy's 3 me parece una pena, porque el concepto es maravilloso. La historia, que hasta ahora era solo de un hombre morado que mató a 6 niños y los metió en animatrónicos y los espíritus de los niños vengándose de él, llegaba a su punto perfecto de finalizar, habiendo completado todo el círculo. Y para mostrar ese final del todo, este juego era un 1 contra 1 con el que lo había empezado todo. El hombre morado, el villano real detrás de toda la historia. Pero las mecánicas del juego sinceramente no creo que se desarrollaran lo suficiente. Acabó siendo un ciclo de gameplay demasiado frustrante y con demasiadas pausas obligatorias para que gustara tanto como el último juego, donde todo parecía fluir todo el rato. Y en general no solo a mí, sino también a toda la comunidad no le terminó de gustar, recibiendo reseñas un tanto variadas. Obviamente a mucha gente le gusta el juego, y es que hay mucho por lo que disfrutar Five Nights at Freddy's 3, no me malinterpretéis, pero fue el primero que no vio ese éxito abrumador al que la saga ya estaba acostumbrada, y fue justamente por esto que aunque Scott planeaba hacer este juego el último de la saga, acabó descontento con la idea de terminarlo todo así, y finalmente decidió seguir. Así que lo único que nos queda es poner este juego en la lista, y sintiéndolo mucho, seguramente sea el peor de toda la saga hasta ahora. La historia está bien, pero es un juego, y un juego se supone que debe ser divertido, y la verdad que este no me lo pareció mucho, así que, lo siento mucho, Tier D. Five Nights at Freddy's 4 se publicó el 23 de julio de 2015, con otra vez solo otros 3 meses entre el último juego y este. Y de nuevo, Scott quería que este fuera el último juego de la saga. Este juego es una precuela otra vez, y es más, el primero cronológicamente. Al menos hasta ahora. Por primera vez no estamos en el mismo sitio que los otros juegos, sino en una casa. Y los animatrónicos que nos atacan no son tampoco normales, son lo más terrorífico que hemos tenido hasta ahora. Estos obviamente no han sido animatrónicos reales en ningún momento, y esto es obvio, además, por su nombre. Nightmare, es decir, pesadilla. Y es que en este juego jugamos como un niño que se está defendiendo de las pesadillas que tiene con estos personajes. Tras cada noche volvemos a tener esos minijuegos que ya se han convertido en una parte esencial de la franquicia, y con ellos aprendemos que tiene un miedo terrible a los animatrónicos, pero su hermano mayor no hace más que asustarle con ellos, con máscaras de los personajes, encerrándole en el cuarto de mantenimiento y poniendo su cabeza en la boca de uno de ellos hasta que...
Esto, aunque muchos creían que era el mordisco del 87, el cual fue mencionado al principio del todo del primer juego, no lo fue porque esto ocurrió en el 83. Es por esto que nos damos cuenta de que realmente estamos jugando con el niño después de ser mordido, y que no está en un sueño normal, sino en un coma, finalmente muriendo al final del juego. Además de esto, hay una séptima noche que se le llama el desafío Nightmare, en el que a partir de las 4 de la mañana, todos los demás animatrónicos son reemplazados por un nuevo animatrónico que parece un Freddy, pero negro y más o menos transparente. Este animatrónico es especial porque solo se llama Nightmare, no tiene nombre como tal, y la mayoría piensa que seguramente sea la personificación de la muerte que viene a por el niño, ya que el juego está acabando. Hablaremos más del lore después, pero primero vamos a centrarnos en el gameplay. Final Fantasy IV vuelve a los comienzos con las mismas mecánicas que el original, es decir, varios animatrónicos y puertas que tenemos que vigilar y cerrar si se acercan. Pero tiene un gran cambio, y es que no tenemos cámaras por primera vez, ni podemos darle al botón para saber si están en la puerta o no como el original, sino que hay que acercarse a la puerta, escuchar y ver si hay una respiración. Si la hay, tenemos que cerrar la puerta. Si no, lo mejor es comprobar con la linterna si hay algo en el pasillo. Pero claro, si enciendes la linterna cuando hay algo allí... He de decir que esta mecánica de la respiración está bien para pegarse buenos sustos al principio, también creando mucho suspense cuando te asomas por una puerta sin ver absolutamente nada intentando escuchar algo. Pero por Dios, mira que se empieza a aborrecer después de un tiempo, porque lo único que hacen es que te sangre los oídos. También hay que comprobar tu espalda de vez en cuando porque se acumulan pequeños Freddys y si no los quitas con tu linterna, el Freddy grande aparece y te mata. Algo más o menos similar ocurre con el armario que tienes que comprobar de vez en cuando para que Foxy no aparezca. Por último, después de cada noche tienes un minijuego llamado Diversión con Plushtrap, en el que un peluche de Springtrap se mueve hacia ti en la oscuridad poco a poco y hay que pararlo con nuestra linterna justo sobre la X del suelo. Si lo hacemos, la próxima noche, en lugar de empezar a las 12, empieza a las 2, pero si no, nos comemos un jumpscare y no recibimos ninguna ventaja. He de decir que me gusta bastante la incorporación de este minijuego para romper el ciclo de gameplay del juego principal, además de añadir un poquito más de terror y un par de jumpscares. La verdad que no hay mucho más que decir sobre Final Fantasy IV, porque tampoco aportó muchas cosas nuevas. El gameplay era lo mismo de siempre, pero centrándose en el audio, y a lo mejor con algún que otro giro o adición. Y se notaba que tanto la comunidad como Scott empezaba a querer cosas más nuevas, lo cual explica lo que está por venir. El juego también recibió una actualización de Halloween, que añadía nuevos desafíos, nuevos animatrónicos, y el minijuego de Plushtrap se podía jugar también con Balloon Boy. Si se completaba el desafío de Nightmare de la noche 7, un final extraño aparecía, una caja cerrada con un candado que no se podía abrir y sobre ella texto que decía: puede que sea mejor dejar algunas cosas olvidadas, por ahora. Esta caja obsesionó a la comunidad del lore de la saga durante años y años, y es que esta comunidad se hizo una de las más importantes, y creo que es hora de hablar de ella. Pero antes nos queda ponerlo en nuestra tier list. La verdad que es un poco complicado valorar a Final Fantasy IV completamente solo, porque yo creo que si no fuese parte de la saga, funcionaría mucho mejor él solo, pero me es imposible sacarlo cuando estoy hablando de todos los juegos, y si lo vemos así tampoco trajo ninguna mecánica nueva, no mejoraba ni empeoraba nada de lo que ya estaba establecido, y aunque la historia es muy buena, ya veremos que trajo muchos problemas consigo, además de que no le perdono las 20 veces que hizo sangrarme los oídos. Por todo esto creo que no llega al tier S, a pesar de que es muy buen juego, y muy a mi pesar se tiene que quedar en el tier A. Y ahora, durante todo este vídeo he hablado del lore desde un punto de vista muy objetivo, aquello que se ve en los juegos y punto. Pero también he ignorado muchos secretos que cada vez se hacían más comunes en la saga, desde la aparición del hombre morado en uno de los minijuegos de Final Fantasy IV, a animatrónicos secretos que aparecían muy poco, como Shadow Freddy en Final Fantasy III, o lo que la comunidad llamó Shadow Bonnie en Final Fantasy II, que en realidad tiene este nombre que obviamente no me voy a molestar en decir. Todos estos secretos llevaron a que aquellos interesados en el lore se partieran la cabeza pensando e intentaran de alguna forma conectar absolutamente todo lo que se mostraba en los videojuegos. Pero claro, aquí me parece que hay que separarse e intentar verlo desde fuera también. Recordemos que Scott es un desarrollador raro y bastante excéntrico. ¿Realmente sorprendería que hubiera añadido cosas solo para confundir a la gente? ¿O como referencias a juegos pasados? Incluso a lo mejor por un chiste. La respuesta es que no, y es que si a mí me preguntas, yo creo que no solo Scott añadía muchas cosas sin tener conexión a la historia, sino que lo hacía conscientemente.
Desde el primer momento, muchas personas empezaron a teorizar sobre la historia escondida detrás del juego, y es que esas pequeñas pistas que dejó en Final Fantasy Freddy's 1 daban mucho juego en la comunidad, dejando muchas preguntas sin responder. Y esto es algo que rápidamente Scott vio y apreció su valor en la longevidad y popularidad de sus juegos, siempre dar preguntas sin responder. O mejor aún, dar un misterio, dejar que la comunidad lo resuelva con sus teorías y adoptar la que más te guste. ¿Estoy insinuando que Scott no tenía una historia pensada y dejó a la comunidad crearla por él? Sí y no, o más bien no del todo. Me parece que Scott obviamente tenía una historia, pero con tantos juegos esa historia no daba tanto de sí, y Scott empezó a buscar esas teorías de la comunidad para añadir a su historia original. Hasta ahora, el lore de Final Fantasy Freddy's más o menos se mantuvo en una misma línea, una serie de catástrofes que ocurrieron en una pizzería y llevaron a los acontecimientos que vemos, con los animatrónicos poseídos y un asesino escondido dentro de un traje. Hasta cierto punto yo creo que Final Fantasy Freddy's 4 no era parte de la historia principal, y que simplemente era otra historia que ocurrió en la misma pizzería, otra parte del pasado oscuro de la institución. Pero la comunidad se empeñó en enlazar todo. Y cuando digo todo es todo. Intentando buscar explicación hasta por qué el guardia volvía todas las noches cuando los animatrónicos le querían matar. Chicos, es un juego. Y mientras, Scott no hizo nada para evitarlo, porque sabía que el momento en el que dijera algo en seguro, toda esa especulación, todas esas charlas, vídeos, teorías, toda esa comunidad tan enorme se iría. Es por eso que creo que la caja que vemos al final de Final Fantasy Freddy's 4 representa la historia original, aquella que Scott pretendía contar desde un principio, sin teorías raras, sin secretos y sin preguntas sin responder. Pero ya es demasiado tarde para abrirla, ya no hay valor en ella, y por ello es mejor dejarla escondida en una caja, olvidada para siempre. Final Fantasy Freddy's 4 marcó el final de una era, y es que fue el último juego antes de que Final Fantasy Freddy se convirtiera oficialmente en una franquicia multimedia, ya que en diciembre de 2015 se publicó la primera novela basada en el juego. Desde entonces se ha publicado muchísima literatura relacionada con la franquicia, desde novelas gráficas hasta guías, y aunque no hay nada de malo en esto por sí solo, el problema es que los libros se consideran parte del canon, entonces la historia que hemos tenido hasta ahora se va completamente de madre, vamos, hasta límites insospechados. Esto no paró a la comunidad del lore, que seguía empeñada en crear una y solo una historia de todo lo que veíamos, pero yo creo que no tiene sentido verlo así. No me parece que tenga sentido tomarse tan en serio los juegos de Scott, porque él mismo tampoco lo hace. Sí, él tiene muchísimo cariño por sus juegos, pero si algo nos enseñará al futuro, es que tampoco quería que sus juegos fuesen tan serios, ni que tenía absolutamente todo medido al milímetro. Es por eso que es tan interesante ver el desarrollo del lore desde el comienzo y cómo Scott cada vez aceptó más y más las teorías. También me ha parecido muy interesante ver el desarrollo del diseño de los animatrónicos durante los primeros juegos, sabiendo a dónde han llegado hoy. Está claro que en los dos primeros juegos, los animatrónicos originales, es decir, los que no son Toy y hasta cierto punto Mangle, intentaban llegar a ese equilibrio que he mencionado, entre lo que sí se podría encontrar en una pizzería de los 80 y algo terrorífico, llegar al llamado valle inquietante al que en tantos animatrónicos reales de esa época llegaban. La llegada de los animatrónicos Toy fue la primera edición más infantil en toda la saga, y esa estética más metálica y suave es la que se desarrolló más en el futuro. Pero antes de eso hubo una vuelta a los animatrónicos más terroríficos y adultos, como el diseño del 3 y los del 4. Los del 4 os puedo decir desde ahora que son los más terroríficos que se han visto en toda la saga, incluyendo los juegos que todavía no he cubierto, y es que dejaron de buscar ese equilibrio entre lo real y lo perturbador, yendo mucho más al horror puro. Y mientras, tanto la estética general como las mecánicas fueron siempre muy similares entre todos estos juegos. Todos ellos son inequívocamente Final Fantasy Freddy's y siguen llenos de esa personalidad que el juego original tenía. Es raro decir eso, porque en solo un año la saga de Final Fantasy Freddy's consiguió algo que muy pocos consiguen, y conquistó todo internet. Eso hizo que hubiera tanto contenido sobre ello en tan poco tiempo que era casi imposible recordar lo original y único que fue todo en un principio. Y es que incluso en ese momento, pero sobre todo con lo que vino después, casi es imposible imaginarse de dónde surgió todo, lo sencillo que fue el comienzo del mastodonte que se convirtió en la franquicia de Final Fantasy Freddy's. Y lo único que espero es haberlo mostrado hasta ahora, recordaros que no siempre fue así, que en un momento Final Fantasy Freddy's solo era un pequeño juego indie creado por solo una persona. Un hombre que intentó hacer algo nuevo por última vez antes de tener que buscarse un trabajo de oficinista. Es increíble pensar que algo tan sencillo originó el enorme movimiento cultural que ha sido y es Final Fantasy Freddy's.
Es por eso que también creo que hay mucha gente que lo menosprecia, porque lo juzga como lo que es ahora, no como lo que fue en el pasado, algo que a mí me parece un poco injusto. Como he dicho, este año se cumple el 10º aniversario del lanzamiento del primer juego, y por eso he querido mostrar esto. Y realmente creo que no debería de extrañar a nadie porque hay tanta gente que considera esta primera era de los 4 primeros juegos como la era dorada, la mejor parte de toda la saga de Final Fantasy. Porque todavía se notaba la originalidad de todo, esa esencia que se encontraba al principio y que muchos pueden pensar se perdió en el futuro. Y ha sido muy interesante volver a ella con ojos nuevos, poder apreciarla como fue. Y eso es justamente lo que he dicho hasta ahora, un concepto sencillo pero brillante llevado prácticamente hasta su perfección, sobre todo con el 1 y el 2 y después modificado más adelante con el 3 y el 4. Como habéis visto, esa fórmula tampoco se cambió mucho, pero fue esa innovación que comenzó a partir del 3 que para muchos hizo separarse de la saga, o pensar que perdió su originalidad. La saga sigue en funcionamiento hoy en día, y es que todavía me queda mucho por cubrir, pero viendo que este vídeo ya se queda largo, he decidido hacerlo en varias partes, así que esto por ahora se tiene que quedar en un continuará. Y nada, dicho todo esto, recuerdo que puedes apoyar al canal suscribiéndote, si deseas apoyarlo monetariamente también puedes darle al botón de unirme, y con nada más que decir, nos veremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por verme, y adiós.